Hay por ahí un posteo que habla de una teoría que se le ocurrió a un filósofo, lo que se llama un experimento mental. ¿Entienden lo que... ¿Se dan cuenta de lo que es un experimento mental? No, no sé. Bueno, Algo que imaginás o pensás. eso, digamos, cuando uno imagina una situación y se pone en esa situación, ¿no? Usa la imaginación para inventarse una situación en la que podría estar, pero no está. Eh, Claro, básicamente cuando jugás un videojuego haces eso también. Pero lo que pasa es que el que inventa la situación es otro, no vos. O cuando lees una novela. Hay una situación, pero la está imaginando otro. Vos simplemente estás leyendo y viendo lo que el otro imaginó. Pero eso no quiere decir que nosotros mismos no podamos hacerlo. Entonces, básicamente un experimento mental es una experiencia mental. Pero cualquiera lo puede hacer. O sea, uno puede imaginar qué pasaría si por esa puerta entrara a golpes, ¿no? Tirar abajo la puerta una araña gigante. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, yo iría hasta mi cuarto, sacaría el lanzallamas y la atacaría, básicamente. Básicamente. Eso es un experimento mental. Pero hay experimentos que se hacen muy a propósito para tratar de establecer algo. Son como un poquito más serios los experimentos mentales, eso. Dicen que Einstein hizo un experimento mental que lo ayudó con su teoría de la relatividad. Dicen que eso lo ayudó. Y básicamente dice que él, vieron que se dice que la luz está hecha de fotones, ¿no? Que hay pequeñas partículas que forman la luz, que se llaman fotones. sí, Sí, Pero también se dice que la luz es un fenómeno ondulatorio, o sea, es una onda. Según la longitud de onda, ves color azul, o ves color verde, o ves color rojo. O sea, la luz tiene distintas longitudes de onda porque es una onda. Entonces, básicamente, si uno junta las dos ideas, sería que la luz es una ondulación de partículas, ¿no? claro. Sí. sí, Antes de Einstein, los físicos tenían el siguiente problema, que las ondulaciones eran de algo que estaba, por ejemplo, cuando uno tira una piedra en el agua, las ondas pasan a través de un medio, que es el agua. Eso cualquiera lo se da cuenta. Las ondas, Hola, profe. hola, que las ondas, cuando uno tira una piedra en el agua, las ondas que pasan a través del agua, pasan a través del agua. El problema que tenían los físicos antes de Einstein es que la luz es un fenómeno, es una ondulación, pero ¿ondulación de qué? ¿Qué es lo que ondula? ¿Entienden lo que digo? Sí, Entonces se le ocurrió que no puede ser ondulación del vacío, porque el vacío no tiene nada, justamente porque está vacío. Entonces se le ocurrió que tenía que haber algo que llenara todo el espacio, ¿no? Una especie de sustancia invisible, pero que está ahí. Entonces la luz ondularía a través de ese medio, y lo llamaban el éter. ¿Escucharon hablar del éter o la palabra éter alguna vez? no, yo no. No, Yo profe. no. Sí, entonces ellos creían que había una sustancia que cubría todo el universo, homogénea, invisible, que se llamaba éter.
Pero esa teoría se derrumbó. Entonces, la luz ondula en el vacío. Medio raro. Pero lo peor es, está hecha de partículas. ¿Y cómo hacen las partículas para ondular? Porque cuando uno piensa en una partícula como una piedra y la lanza hacia adelante, no ondula, directamente sigue una trayectoria rectilínea. ¿Qué sentido tiene que ondule? Entonces Einstein se imaginó que iba a la misma velocidad que la luz. Uno puede imaginarse eso perfectamente porque es un experimento mental. Vos vas a la misma velocidad que la luz. Y te va a pasar como con un auto, cuando van dos autos a la misma velocidad en una carretera. Si vos vas en un auto y hay otra persona que va en el otro auto y van los dos a la misma velocidad, y vos mirás a abrir la ventanilla, el otro abre la ventanilla y empiezan a conversar. ¿Se puede conversar o no? Sí, Se puede Sí, se conversar, puede, sí. se puede conversar porque el otro no se mueve con respecto a vos. Están los dos quietos uno con respecto al otro, aunque los dos van a 80 kilómetros por hora. Pero vos no lo ves moverse. Es decir, vos ves una pequeña vacilación porque hay unos cambios de velocidad, ¿no? Si fueran a la misma velocidad perfectamente, parecería que fueran, digamos, que no es, el otro vehículo con respecto al tuyo no se mueve. ¿Estamos de acuerdo? sí, Sí. Entonces, si vos vas a la velocidad de la luz y mirás para el costado un rayo de luz, eso se imaginó Einstein, dicen, ¿no? Entonces, los fotones van a la misma velocidad que vos o no. Los fotones van a la misma velocidad que vos y vos mirás los fotones. ¿Cómo los ves los fotones? ¿Cómo se verían los fotones si van a la misma velocidad que vos? Quietos. Quietos. Estás quietos. No se mueven con respecto a vos. Y no están ondulando. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Pero que la luz es, es un fenómeno ondulatorio. Está 1000 veces demostrado. ¿O no? Está 1000 veces demostrado. Entonces solo puede haber un error. ¿Cuál puede ser el error? En lo que Einstein estaba imaginando. Que nosotros nos movemos a la misma velocidad. Que nosotros no podemos movernos a la misma velocidad que la luz. Y que nada se puede mover a la misma velocidad de la luz, porque volvería a suceder lo mismo. Los fotones parecerían estuvieran quietos. Así que, conclusión, de esa experimento mental, Einstein llega a la conclusión de que tiene que establecer un principio, pero lo saca de su imaginación, no lo saca de ningún estudio, de ningún experimento. Lo saca de su imaginación y dice, nada puede ir a la velocidad de la luz. Todo lo que se mueva tiene que moverse por debajo de la velocidad de la luz, excepto la luz. O excepto cualquier cosa que sea como la luz. Pero no algo que, como nosotros. La luz, la velocidad de la luz tiene que ser el límite de cualquier velocidad. No puede haber nada que se mueva a más velocidad que la luz. Eso no lo concluyó Einstein haciendo ningún experimento real. No sé si entienden lo que digo. sí, Sí. profe, se entiende. Sí, profe. Eso es el poder de la imaginación. Entonces un filósofo que se le ocurrió. ¿Qué se le ocurrió? Se le ocurrió que ¿qué pasaría si un científico tiene una alta tecnología y te conecta todas tus conexiones nerviosas de tu cerebro a una supercomputadora? ¿Y la supercomputadora qué hace?
lo que sale de tu cerebro son destellos nerviosos, ¿no? Son impulsos nerviosos. Y lo que entra a tu cerebro son impulsos nerviosos, ¿o no? Sí. Sí, Eso es todo lo que entra y sale de un cerebro. Salen impulsos nerviosos y entran impulsos nerviosos. Entonces, ¿qué va a hacer la supercomputadora? Va a recibir tus impulsos nerviosos y te va a enviar impulsos nerviosos. Y te va a crear, y de esa manera va a crearte, va a hacer que vos vivas una experiencia que no es real, que la crea la computadora. Si vos querés, por ejemplo, si vos querés levantarte de la silla, vos generás impulsos, ¿verdad? Impulsos nerviosos. sí, Entonces, ¿qué hace la computadora? Te hace vivir que vos estás levantándote de la silla, porque te envía impulsos nerviosos como respuesta. Entonces toda tu vida se convierte en una ilusión creada por una computadora. Ese experimento se llama el experimento del cerebro en una cubeta. O sea, lo ponen en una especie de líquido, lo conectan fibra por fibra y lo conectan a una computadora y entonces ese cerebro sigue vivo, alimentado artificialmente y conectado con una supercomputadora. Entonces, ahí hay una persona que cree que está viviendo una vida real y solo está simplemente conectado. Ahora la pregunta del filósofo era, ¿hay alguna manera de que se dé cuenta de que no está conectado? Perdón, de que está conectado. ¿Hay alguna manera de que lo que él cree real en algún momento diga, esto no es real? Porque él recibe impulsos nerviosos a medida que envía impulsos nerviosos y eso es todo. ¿Cómo diablo se va a dar cuenta de que eso no es real? no, no se va a dar cuenta. Porque, por ejemplo, él, claro, yo digo que no se puede dar cuenta, pero ¿qué puede hacer? ¿Cómo investiga? Supongamos que se pone a investigar la realidad, pero en realidad lo que está investigando es la experiencia que le comunica la computadora, ¿o no? Claro, Supongamos que está a punto de descubrir algo, la computadora no puede reaccionar y engañarlo. sí, Y sí, obvio. profe. Entonces ese es el genio maligno de Descartes. ¿Entiende? Sí, se Sí, entiende. O sea, el Sí, genio profe. maligno, pero puesto en alta tecnología. Domina toda tu experiencia, controla todo tu sentido, controla todo lo que pensás, te educa incluso, porque supongamos que te conectan desde el nacimiento, desde la gestación, te conectan. Te educa, te enseña, te inculca ideas, te transmite una versión de la realidad. De vez en cuando capaz que se pone a jugar contigo, te manda de noche un fantasma a tu cuarto, después prende la luz y no hay nada. Qué suerte, no había nada. Como que Podría, te deforma la realidad. ¿eh? Como que te deforma la realidad. Claro, pero incluso, ¿cómo será la realidad fuera de la máquina? No, no lo puedes saber tampoco. Y no. No tenés la menor idea. Entonces, ¿hay algo de lo que puedas decir, yo pienso que esto es así, esto no, esto por lo menos es real? Si estuvieras conectado a No esa estaría máquina. seguro. ¿Eh? No estaría seguro. No podrías estar seguro de nada, excepto de alguna cosa. ¿Qué cosa podrías estar seguro? A ver, mínimo. Y que tenés vida. De que vos existís, es lo que dice Descartes.
Es de lo único que podrías estar seguro. O sea que el cerebro en una cubeta, esa hipótesis de ese filósofo que es del siglo XX, se la atribuyen a un filósofo que se llama Putnam, pero es de uno anterior, que ahora no me acuerdo el nombre. Que es un poquito, lo olvidaron, pero a mí no me gusta atribuirle a otro lo que se le ocurrió a uno antes. Entonces, si no me acuerdo, no me acuerdo. Eso quiere decir que lo que propone Descartes es actual. Y es más, podríamos llegar a poner a una persona en una situación en la cual nosotros seamos el genio, o sea, un grupo de científicos sean el genio maligno. O sea, un grupo de científicos que se ponen a experimentar con un cerebro. La ciencia podría convertirse en el genio maligno. No sé si me explico. Sí, profe. Sí, profe. De ahí que la experimentación con seres humanos está altamente controlada. No es que no exista, ¿no? Ustedes saben que existe la experimentación con seres humanos. Obvio, profe. Es más, si vos en una pandemia desarrollás vacunas a toda velocidad, por distintos motivos, ¿no? Yo entiendo. Vos no querés que se hunda la economía hasta el punto de que se cree un caos social. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar a la vacuna a las apuradas, ¿no? Lo más antes posible. Y ustedes saben que esas vacunas pasan por fase 1, fase 2, fase 3. Sí, y generalmente demoras entre 5 años más o menos en generar una vacuna Ahí efectiva. va. Entonces, no solo se hace experimento con seres humanos en fase 1, después en fase 2 de nuevo, después en fase 3 de nuevo, sino que como la vacuna todavía no está totalmente, no, no está totalmente probada, porque hay que sacarla a las apuradas, y entonces se sigue experimentando, ¿o no? Pero en Claro, profe. masa, en masa, en masa. ¿Eso quiere decir que está mal? No, simplemente es el hecho. El hecho es que conocen la doctrina que dice siempre hay que buscar el mal menor, porque lo bueno, totalmente bueno, no existe en realidad. Y no todo lo que es bueno es totalmente bueno tampoco. Y ahí va, digamos, incluso algo que es bueno podría en exceso ser malo, o en pequeñas cantidades ser malo, no sé, en exceso por lo general es También malo. es lo que uno crea, profe. Porque yo para mí algo puede ser muy feliz y para otra persona no. También depende del punto de vista, claro. Entonces, acá, al experimentar todas esas vacunas, pero eso es otra cosa, ¿no? Ahí hay otro problema porque eh, existen varios laboratorios desarrollando distintas vacunas, no hay un trabajo en conjunto, una cooperación global. El problema que tenemos es global, ¿no? Pero, Sí. pero no hay un trabajo global. No sé si se dieron cuenta de eso. ¿No hay un qué? No hay una cooperación global. Quiero decir, porque si hubiera una cooperación global, sacarías 2 o 3 vacunas nomás, por ejemplo, ¿no? No, Claro. están experimentando para cuál es más Entonces, efectiva. ahora hay como 100 vacunas. Porque si yo me muevo a contar, creo que son como 100 ya. Sí, son abundantes las vacunas, sí. Y en algunos países llegan una y a otros países llegan otra y así. Y bueno, está. Pues, claro que es peor soportar la misma enfermedad, que puede evolucionar agresivamente. Podría evolucionar agresivamente. No sé si alguno de ustedes jugó un juego que se llama Plague Inc. Escribí por acá. Sí, Yo no. uno de crear un virus.
Que vos sos el tipo que se encarga de crear un virus para destruir a la humanidad. Ah, creo que lo vi en Play Store eso, pero nunca Exacto. leí. Está para Nunca jugar leí. pero lo podés bajar en la computadora también. Yo hago un virus y muerto a la gente. Buah. Sí, la Inc. Que, a ver, existe como premonición siempre en muchas cosas que se inventan o se imaginan. Descartes también, de alguna manera, hizo una premonición del mundo en el que vivimos, ¿no? En el sentido de que esa teoría del genio maligno, ¿no? La posibilidad de mantener a una persona sometida a un engaño brutal, ahora es más posible que nunca. Ahora es más, digamos, piensen usted que una persona en nuestra época, año 2021, muchas veces está más expuesto a información procesada que a la realidad que ve con sus propios ojos. No sé si me Es verdad, explico. sí. Sí. O sea, recibís una tonelada de información por medios donde esos medios ya procesaron la información. La Claro, proces- pero realmente nosotros, tipo, la recibimos así, la la reci- información. no es contacto directo con la realidad, es contacto Claro, con una versión de la realidad que te lo dan medios que lo procesan antes. Y a través de esos y medios hay gente que decide qué información pasa y qué información no pasa. por eso muchas veces las informaciones, muchas veces son deformadas también. Y yo te diría que básicamente cualquiera que procese información la deforma. Supongamos que vos vas a hacer un viaje. Haces un viaje y te vas a Bahía, que debe ser precioso. Te pasás ahí en las playas, carnaval, ¿no? Un lindo verano. Te pasás un lindo verano en época no pandémica. Ta. Ojalá, Igual, ¿eh? Igual, ojalá. ahí va. Entonces volvés, te juntás con unos amigos y ahí vamos a tomar, ustedes no pueden tomar cerveza, vamos a tomar Coca-Cola y Un juguito de... un juguito, ahí va. Van a jugar nuestro juguito y entonces te piden que les cuente, que cuente lo que viviste, ¿no? Lo que Y vos vas a hacer, realmente no va a contar lo que pasaste, porque tipo, no, muchas cosas, tipo, se te deforman las palabras cuando vas a contar. el que la va a deformar por muchos motivos, la va a deformar porque no va a encontrar las palabras, No te vas a acordar realmente lo que pasó. no va a tener Bueno, el recuerdo exacto de lo que pasó, tus intenciones o tu vanidad o quieren tu expresar gana de otra cosa. agrandar las cosas, ¿no? O el juguito que estás tomando, no sé. Y también depende de lo que le quieras contar a la persona. Ah, también. Y eso se Eh, va transformando en una mentira. Porque o sea, no es una mentira voluntaria, capaz que querés ser lo más honesto posible. vendría a ser una verdad media. Es una verdad filtrada por vos. Y al Claro. final, la parte de la verdad que queda es 30%, 40%. Supongamos que todos los que procesan información en los medios virtuales y los medios de comunicación son gente honesta, ¿no? Supongamos, mentira. No son honestos, yo qué sé, no sé si hay honestos. Pero No hay supongamos nadie honesto. que son gente honesta y con buena voluntad. Igual van a deformar todo, ¿o no? Es verdad, sí. Todo viene deformado. Todo. Todo lo que venga procesado por otra persona. Eh, entonces, digamos, ¿a qué me refiero? A que podés vivir en un engaño brutal todo el tiempo ahora. No necesitas el genio maligno. Y te puede engañar de cualquier cosa también. Exacto. Y para colmo a ver, los datos concretos a veces no te ayudan a reconstruir la realidad.
Yo justamente hoy estaba viendo un videíto sobre un incidente que yo lo conozco hace años, ¿no? Pero tenía unas versiones nuevas sobre ese incidente. No sé si escucharon hablar de la tragedia una tragedia que ocurrió hace muchos años en Rusia y que después se hizo un juego. Se llama Kolatz, el lugar, creo. Creo que se ¿Y llama qué pasó? Kolatz. Pasó que un grupo de 10 personas, de 10 escaladores, de gente que le gusta hacer, ¿cómo lo llaman ellos? Bueno, escalar, ¿no? El deporte ese que se ¿De qué? llama. El Ah, deporte. sí. Tiene un nombre ese deporte, ahora no me acuerdo. El de escalar. El de escalar, sí. Ah, sí. Bueno, está, eso. Y entonces fueron a una montaña, estamos hablando de la época de la Unión Soviética, año 1950 y pico. Es muy conocido allá este hecho, pero yo lo conocí porque apareció un juego que se llama así, que se llama Colat, o algo parecido, no sé si lo escribí exacto. Y entonces hablaba de ese incidente, y eran 10 personas que eran escaladores, pero una de ellas ya al principio se echó para atrás, sintió como miedo y se fue, volvió para su casa. Y quedaron 9. Y esos 9 siguieron y viajaron a una montaña en los montes Urales, que, que creo que ese es el nombre, de ahí viene, y, y los lugareños le dijeron que tengan presente que a esa montaña ellos lo llamaban la montaña de la muerte. O sea, que pensaran 2 veces, ¿no? Y entonces Claro. igual fueron, y, y entonces no volvieron. Pero el problema no fue ese. El problema es que cuando no volvieron y se empezó a investigar si estaban vivos, si estaban muertos, descubrieron que estaban muertos, pero encontraron en los cadáveres, en los cuerpos, cosas que no cerraban, que no había manera. O sea, se juntaron todos los datos y después de muchos años de investigación, en el año 1959, el investigador principal, ¿no? Que se encargó de recoger todos los datos, pedirle a los investigadores que hicieran teoría y todo lo demás, de por qué habían muerto, la única conclusión que estableció fue que había habido fuerzas eh, que habían sido, que ellos no habían podido contener o manejar y que habían terminado con su vida. Eso es lo único que escribió. Entonces ese incidente dio lugar a un montón de teorías, a cuál más extraña. O sea, vos podés tener todos los hechos, no sé si me explico. Sí. O sea, Sí. los indicios, los datos que quedaron de lo que sucedió, pero nunca saber lo que sucedió realmente. O sea, Y no, porque si no tenés una persona tipo que, yo qué sé, lo vivió o algo, va a ser más difícil un testigo encontrar directo, realmente, ¿verdad? claro, encontrar la verdadera situación que pasó en ese lugar. Y usar el testimonio del testigo como dato, porque tampoco es que el tipo te va a contar exactamente lo que pasó, porque capaz que está trastornado o lo que sea. Y claro, Pero, por ejemplo, hay cosas en ese incidente y nadie resuelve, incluso ahora estamos en el 2021 y todavía hay teorías que están mejores ahora, ¿no? Profe, Sí. ¿vos en qué teoría pensás que está bien? O sea, Eh, ¿cuál crees? la más cercana a la explicación sería la que se le ocurrió a un meteorólogo que él estableció la existencia de algo que se llama vientos colobáticos o algo así, que son una especie claro, eso, de vientos rasantes, que surgen en rachas y que levantan nieve, se mueven muy contra el suelo y levantan nieve. Y que eso podría explicar muchas de las cosas que suceden, pero el tipo dijo, pero hay muchas cosas que no las puedo explicar aún así.
Por ejemplo, había un cuerpo que tenía radiactividad. Claro. A ver, si un cuerpo tiene radiactividad, explícame de dónde sale la radiactividad. Eso nadie lo explica. Eso, date por seguro que eso no lo explica nadie. Y capaz Y era una esas, montaña radioactiva. Buah. Había, y esas, había cuerpos que tenían señales de violencia, clarito. esa zona no se investigó más. En el 1959 se cerró el caso. Y no volvieron. Y nunca más nadie investigó nada, excepto gente independiente que dijo, bueno, pero esto sigue siendo un misterio, vamos a tratar de... Incluso hubo gente que fue hasta el lugar y se puso donde había estado el campamento el último día, porque quedó una foto del último día en que ellos armaron un campamento, quedó una foto. Se pusieron ahí y trataron de entender lo que sucedía y tal, pero los datos que juntaron no fueron suficientes. Así que eso sigue siendo un misterio.